Bien hallados y queridos suscriptores, ante todo y lo primero es pedirles disculpas porque ciertamente la crítica que se iba a subir ahí al canal la he terminado ahora mismo de escribir. Ha sido tan larga y tan difícil que se la he dejado para mañana. Debido a la extensión de la reseña de C.S. Lewis y Narnia del padre José María Pérez Chaves, ese va a ser el único vídeo que se va a dividir en dos partes. Es que no creo que pudiera hacerlo de otro modo. Yo no tendría ningún problema en hacer el vídeo larguísimo, pero lo pienso por ustedes y porque mi móvil no podría hacer un vídeo de 2 horas o tres. Así que se ha decidido personalmente dividir el libro en dos partes. Una parte será la relativa a C.S. Lewis y a su vida, y la otra parte, por supuesto, será el dedicado a Narnia. Pero no se preocupen que al final, por supuesto, se les dará una nota. Le hablé a mi amiga Honey, todavía no había escrito la reseña de C.S. Lewis y Narnia. Le comenté a mi amiga Honey y a mi Martin y me ha producido un inmenso placer, por cierto, que haya vuelto y que esté otra vez viendo mis vídeos y me deje post, porque ellos ya saben, lo que más ilusión me hace, aparte de ganar suscriptores, ya saben, les digo los de siempre, suscríbanse, denle like y posten algún comentario para animar un poco la discusión. Ya saben, más importante que todo lo que les vaya yo a contar sobre los libros que vaya a reseñar en este canal, es mucho más importante todo lo que ustedes me digan y todo lo que posten en los comentarios, aparte que pueden darnos ideas nuevas, ciertamente. Le comenté a mi amiga Honey M. Martin que tenía pensado hacer la crítica de algún libro, pero no del que la gente pensaba. Ya había anunciado, y les pido perdón, que este iba a ser la reseña que se iba a hacer, C.S. Lewis y Narnia, del padre José María Pérez Chaves. Y también les había prometido que se intentaría escribir la reseña de Reinas Godas, de mi amigo Daniel Gómez Aragonés. No sé si me dará tiempo, incluso tampoco sé si me dará tiempo a terminar la novela de Mika Baltari. Hoy he tenido suerte que, gracias a Dios, no he tenido que acompañar a mi padre en la novena porque ha habido un funeral y el funeral ha servido. Pero mañana lo más probable es que tenga 2 horas menos incluso. Así que me va a costar muchísimo escribir las reseñas. Si a ustedes les interesan, se han leído 4 obras de Lope de Vega, que son El perro del hortelano, El arenal de Sevilla, El castigo sin venganza y La moza del cántaro. Y por fin he encontrado una obra de Lope de Vega que me ha gustado mucho, ya se les dirá cuál. Yo hasta ahora tenía una muy pobre concepción de Lope de Vega. Luego también se ha leído la obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca, de Casa con 2 puertas malas de guardar, que también, y sobre todo sí que me gustaría, antes de irme a Valladolid, escribir una reseña y poder hacer una crítica de Cartas finlandesas y Hombres del Norte. Es muy interesante Hombres del Norte porque es un análisis literario de los mejores escritores noruegos de finales del siglo XIX y principios del XX, y sería muy interesante. Sobre todo hay un escritor que me ha interesado mucho y no es ninguno de los que ustedes pueden pensar. Ya saben que hay 2 escritores noruegos muy interesantes. Uno es un premio... Bueno, no interesantes, a mí no me gusta nada. Uno es un premio Nobel y el otro es uno de los escritores más famosos de todos. Pero no me interesa ciertamente. A mí me ha interesado más lo otro. Pero es muy interesante porque mientras lo he estado pensando me he dado cuenta cómo ha mutado nuestra sociedad. Por eso sí que me gustaría hacer esa crítica y esa reseña literaria de la novela de los 2 libros de Ángel Ganivet, ciertamente. Y lo más probable es que cuando pueda intente escribir esa reseña. Hombres del Norte y Cartas finlandesas. Y bueno... Y ahí sí que estaba preparado para escribir la reseña, para empezar pronto lo de las Reinas Godas. Yo ya les digo que el último libro lo terminé ayer por la noche, y ahora he estado muy ocupado escribiendo una reseña que es larguísima. Yo no escribí una reseña desde C.S. Lewis y Narnia tan larga. Quería personalmente también felicitar al maestro Tolkien. Sé que han pasado ya unas horas, pero
pero creo que hay que felicitarle porque es su aniversario, ciertamente, y ha habido una misa en la Sociedad de Tolkien Española sobre él, así que por favor tengan muy presente a J.R.R. Tolkien en sus oraciones. Y bueno, este libro del que vamos a hablar, La princesa de los elfos. Por cierto, escribí mal el título y la llamé La novia del rey de los elfos, que yo creo que le hubiera cuadrado muchísimo más el título. Lo primero de todo es que me gustaría dedicarle esta reseña a mi hermana Magisendra, que fue quien me recomendó este libro. Se les debe reconocer una cosa, que fascina. A mí, ya saben que ustedes que me encantan los RPGs y las cosas de fantasía. Todo lo que tenga elfos, enanos, medianos y criaturas fantásticas, yo creo que suele gustarme. Y mi hermana pensó que esta novela podría gustarme. Yo este libro lo compré cerca de enero. Mi amigo el señor Sergio, mi amigo Lafu, me parece, me pidió ciertamente que fuese a comprar el libro de su padre, y aprovechando que tenía que ir al Árbol de las Letras también a comprar el libro de Senderear, algún día se tendrá que hacer un vídeo y escribir la reseña de la obra de los dos libros de mi amigo del padre de mi amigo Lafu, Félix Herraiz García. Al fin y al cabo, el libro lo metimos, ciertamente. El libro se metió. Yo no entiendo ciertamente cómo no pude meterlo en ese vídeo que se hizo acerca de las mejores lecturas de este semestre, o libros para regalar de este semestre, ciertamente. Por cierto, tengo otra muy buena noticia, aparte, y luego ya seguimos con la reseña que se va a hacer de la princesa de los elfos. Tengo la buena noticia de que por fin mis queridos y bien hallados suscriptores hemos llegado a 152 suscriptores. Ya saben ustedes que iremos poco a poco, como San Francisco Javier en Japón, poco a poco consiguiendo seguidores uno a uno. Es cuestión de paciencia. Cuantos más vídeos hagamos, mejor, más fácil lo tendremos y más repercusión tendremos. Y es por ello que necesito de su colaboración. Ya saben, si ustedes lo desean, pueden compartir sus vídeos y recomendárselos a otras personas. Yo creo que muy poco a poco ya irán llegando y el canal irá mejorando poco a poco. Y yo confío en que algún día podamos grabar vídeos sin ningún límite de memoria, por ejemplo. Eso sí que sería muy de agradecer. Ya saben que estoy ahorrando para comprarme un ordenador. Este libro, La princesa de los elfos, pues procede de una editorial que a mí me gusta mucho, una editorial italiana llamada Barco de Vapor. Aquí se editaron libros maravillosos como Fray Perico y su Berrico, aunque hay más, como Fray Perico en la guerra. También están las del Pirata Garrapata de Juan Muñoz Martín, también tiene más de esta saga. Luego tenemos, por ejemplo, El tío Vania de Othfried Pressler, por ejemplo. Aquí se editó, por ejemplo, Millones, de la que el director Danny Boyle hizo una maravillosa película. Sí, el mismo de Slumdog Millionaire. También, ciertamente, en esta editorial, por ejemplo, se leyó El Pampinoplas, de Consuelo Armijo, La suma más difícil del mundo, El Jagilé azul, La Brujamón. Yo es que he leído libros de todas las categorías. Esta es la de mayores a partir de 9 años, pero el más era el blanco y el azul, eran para para los niños. El hecho de que este libro, yo no entiendo cómo este libro tiene una categoría tan baja, es decir, para una edad tan corta. Es verdad que es un libro muy corto de extensión, pero también, por ejemplo, leí las novelas de Naoko Uehashi, de Balsa, son muy interesantes. Lo que no sé es qué fue de ese libro, seguramente se encuentran mojados en el desván, las historias de Naoko Uehashi, de la heroína Balsa. Se la comparaba ciertamente con una escritora japonesa que a mí me encantaba, que era Miyuki Miyabe, ciertamente. Bueno, esta historia es fascinante porque vemos a los elfos desde un punto de vista muy diferente del que solía escribir el profesor Tolkien, ciertamente. Esta es una historia que tiene ecos un poco del romanticismo alemán, ciertamente. O sea, esta historia la podría haber escrito Eta Hoffmann, Lamont Fouché, Eichendorff,
la podría... podría... La Mount Fouché escribió una obra muy parecida, muy simpática, llamada... Bueno, tremendamente también muy oscura, llamada Ondina, que también contaba el amor, por ejemplo, de una ondina por un ser humano, Culeborg. Estaba el malvado Culeborg por ahí. Creo que la leí, me parece que en los libros verdes de Siruela, que trataba sobre ondinas, me parece. Había una muy buena de Musaus, por ejemplo, en ese relato, me parece. Pero lo interesante es que aquí se ofrece una imagen de los elfos muy diferente a la que, por ejemplo, nos ofrecía ciertamente J.R.R. Tolkien. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero había un escritor que a mí y al profesor Manuel Fonseca nos encanta, llamada Paul Anderson. Les recomiendo, por ejemplo, ver el vídeo que se grabó con mi jefe, don Alberto Balaila. Tres amigos hablan de ciencia ficción. En ese vídeo, uno de los relatos favoritos de mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, era Órbita Ilimitada. Lo estoy intentando conseguir, a ver si se puede escribir una reseña, ciertamente. Pero al profesor, en cambio, le desagradó una historia que a mí sí que me gustó mucho. Una historia llamada La Espada Rota, que es una novela de fantasía que cuenta... que hablaba de elfos amorales que estaban en guerra con el mundo de los trolls y que también estaban en medio también de los hombres y les hacían jugarretas. Eran arteros y maquiavélicos y secuestraban niños y hacían cosas. Y estaban en una guerra permanente con los trolls. O sea, Ilric el Astuto, por ejemplo, y Verena eran personajes tremendamente amorales. Y era una versión, como te diría, era la versión un poco oscura, pero no tan bien escrita del mito de Turin Turambar, que como se darán cuenta cuando escriba la reseña, se escriba o se suba al canal la reseña de Cartas Finlandesas, se puede decir que este libro estaba inspirado ciertamente en Kullervo, esa saga ugrofinesa, o sea, finlandesa, que había sido reescrita por Elias Lönnrot o Isaias Tegner, depende de cómo les quieran llamar, ciertamente. Estaba escrita por esos dos escritores, tanto Elias Lönnrot o Isaias Tegner, por ejemplo. Estaba escrita por ellos. También trataba el tema, ya saben que el protagonista era un niño humano secuestrado por elfos y criado como uno de ellos. Y ciertamente era el que tenía que llevar la batalla contra los trolls. También salían por ahí los dioses y tenían no eran tan simpáticos, como se le diría. Y ciertamente tenían que recurrir a la famosa espada del título para poder derrotarlos. Y este personaje, digamos que se enamoraba de su hermana, igual que Turin Turambar, de ahí que haya comparado las dos novelas. Se debe decir que a pesar del prólogo en la que Paul Anderson se mostraba, no criticaba a Tolkien, pero sí que discrepaba de él acerca de la visión que tenía de los elfos. Él no consideraba que los elfos fueran seres angelicales. De hecho, todavía, a pesar de la conversión al cristianismo de los islandeses en el Althing, en el año 999, fue el único pueblo que votó si tenían que convertirse al cristianismo o no. Ciertamente, el evangelizador de ellos fue Zambrand, ciertamente, y al final consiguió su objetivo, aunque mantuvieron un cristianismo muy sui generis, muy paganizante. Todavía seguía habiendo sacrificios a los elfos, y no sé si sacrificios humanos. Ya saben que también de Islandia era el famoso Snorri Sturluson, el creador, bueno, el que escribió la Edda Menor, ciertamente, y la Hanskringla, que es la historia de los reyes noruegos. Este hombre fue obispo y fue asesinado, ciertamente, Snorri Sturluson, por contarles algo. Aparte de esto, Paul Anderson, que es un escritor que a mí que nos encanta y que es uno de los pocos que es capaz de mirarle a los ojos a Tolkien y hacerle un poquillo de frente. Este hombre también perteneció, por ejemplo, a la saga y al premio Gandalf, lo de los espadachines, no sé cuánto, o sea, estas novelas de espada y brujería, siguiendo la línea de las de Lynn Carter y que estaban muy influidas también por el maestro Tolkien. Y creo que uno de los que eran pioneros de esto era, por ejemplo, el escritor Lynn Carter, por ejemplo. Era uno de los que estaban más o menos cercanos a este punto de vista, ciertamente. Pues es muy interesante este tema, ciertamente.
Aparte de esta novela, por ejemplo, ya sabe, a pesar de todo, ya se les dijo que Paul Anderson era un grandísimo admirador de la obra de Tolkien, solo discrepaba de la forma. Él también estaba fascinado por los temas nórdicos. Yo les recomiendo un relato suyo que estaba en la antología de relatos que se dedicó a Tolkien, que se publicó en la editorial Minotauro, Larga vida Tolkien se llamaba, me parece, y que su relato Fe lo escribió con Astrid Anderson, que no sé si era la hija del autor o la esposa, no me acuerdo ciertamente, pero escribió un relato muy bueno y tiene otro relato muy interesante. Este hombre, igual que Roger Lancelin Green, del que supongo que hablaremos de él mañana, cuando se haga esta doble reseña de C.S. Lewis y Narnia del padre José María Pérez Chávez, este escritor, por ejemplo, Paul Anderson también escribió no sé si conocen la saga de Holcracky, pues escribió una reescritura de la misma. Este hombre, por cierto, tenía también otra novela, la nave del millón de años. Y bueno, es el creador y fue el que creó, el que inspiró la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo. Él creó, por ejemplo, a la famosa Patrulla del Tiempo, que también, por ejemplo, saldrá en Doraemon, el gato cósmico, por ejemplo. Saldrá en Doraemon el gato cósmico, esta patrulla del tiempo, que sobre todo es una patrulla que tiene que ir corrigiendo y deteniendo delincuentes que traten de cambiar la historia y poner en peligro el devenir de la humanidad, ciertamente. Es muy interesante, esta idea viene de este escritor. Este escritor también coqueteó un tiempo con hacerse católico. Hay una novela que, por cierto, este escritor lo conocí gracias a Sandra Emiesel, por ejemplo. Este escritor llegó a escribir una novela, Tres corazones, tres leones, en las que era una especie de reescritura, por ejemplo, bueno, contaba la historia de un personaje fascinante, no les voy a decir quién, un personaje, y estaba muy relacionado con un libro que a mi amigo el profesor Manuel Fonseca le encanta, que era El Orlando Furioso, que aún está por leer, El Orlando Furioso. Quiero decirles que El Orlando Furioso todavía está pendiente de lectura. Ojalá algún día se termine El Orlando Furioso. Yo lo lamento porque antes de marcharme a Valladolid no me va a dar tiempo a leer ni a Teresita de Lisieux y menos El Hacker de Hong Kong, que es larguísima. Y además estoy teniendo un bloqueo lector tremendo. Si he conseguido salvar un poco la cara ha sido gracias damas gracias mis queridos y bien hallados suscriptores a las obras de teatro. Si no, ciertamente, por cierto, que estamos muy cerca de terminar, de conseguir llegar al libro número 100 en Goodreads. Estoy a 4 libros de conseguirlo, ciertamente. A pesar de ser uno de los años en que menos estoy leyendo, a pesar de todo, vamos a conseguir llegar a superar el récord. Vamos a llegar a superar el récord que me he impuesto este año en Goodreads, o sea, 100 libros. No vamos a llegar a los 237, que fue lo que conseguí como máximo, pero bueno, es interesante también que ustedes lo sepan. En la saga de Holcracky es muy interesante porque ahí lo que hace es, se sirve de un recurso muy interesante. O sea, es una pagana quien le cuesta la historia y las hazañas de Holcracky al rey. Y este le pide permiso al obispo a ver si tiene derecho a contar la historia de un héroe pagano. Y el obispo le da su permiso diciendo que en el comportamiento de los antepasados también se puede, aunque sean paganos, se puede hacer que puede servir para la mejora de las virtudes cristianas. A mí me pareció muy interesante esta idea. Por ejemplo, en esta historia también se cuenta algo muy interesante, como era, por ejemplo, el tema de romances entre humanos y elfos. O sea, en este caso los elfos no tan benéficos, como en este caso la famosa Skull, que más o menos. Y quiero decirles que la saga de Holcracky está relacionada con la saga, pero también está con el Beowulf, también. El gran poema escrito seguramente por un monje anglosajón, a pesar de sus referencias paganas y que el paganismo y el cristianismo estaban mezclados, ciertamente. Eso también es muy interesante. También estaba ahí contada la saga de Finn, el Finneguest, por ejemplo, y la lucha contra el rey Hengest, por ejemplo. La lucha de Finn contra Hengest también estaba contado personalmente y es muy interesante que se les cuente sobre este tema, quiero decirles. Al menos, por lo menos, que se tenga algo de lo que contar, ciertamente. Y no es el único libro que, por ejemplo,
contará, por ejemplo, porque yo creo que hay muchas historias, por ejemplo, tenemos las historias de William Ruskin, del río y de los malvados hermanos negros, por ejemplo. Tenemos la historia de Rizzo, escrita por William Thackeray, por ejemplo. Tenemos historias de Lewis Carroll, de Bruno y Silvia, por ejemplo, también. Sigue, y sobre todo, yo creo que es muy interesante comparar esta serie de libros, por ejemplo, con las novelas de George MacDonald, de las que supongo que ya hablaremos cuando se hable de C.S. Lewis y Narnia. Por ejemplo, de la saga de la novela Fantastes o Fantasía, que también se la llamó así, o de Lilith. Aunque mi favorita siempre será Nicteris y Fotogenes, y sobre todo La princesa y los trasgos y su secuela, Curdy y la princesa, por ejemplo. Pero la novela que les va a sorprender el relato ciertamente en el que se habla del amor entre, por ejemplo, entre un humano y una criatura del mar. Estamos hablando de una novela enormemente interesante como podría serlo... Es uno de mis cuentos favoritos de Oscar Wilde, El pescador y su sombra. En este caso, por ejemplo, el protagonista desobedece a su sacerdote que le echa una maldición por enamorarse de una criatura del mar y la única forma de conseguir casarse con ella es ciertamente deshacerse de su sombra, o sea, librarse de su sombra. La sombra, caballeros, como sabrán por el romanticismo alemán. Hay una novela maravillosa que yo les quiero recomendar que es Corona de Ángeles. Sí, una de las cosas que a mí me gustaría es hacer una reseña, por ejemplo, de las bodas de Magdeburgo, de la escritora de la alemana Gertrud von Le Fort, ciertamente. Es algo de lo que me gustaría personalmente hacer, Me gustaría mucho escribir esa reseña personalmente. Me gustaría mucho escribir personalmente esa reseña para ustedes. Eso es lo que me gustaría decirles personalmente. Me gustaría tratarlo. Pues hay una novela, Corona de Ángeles, que habla sobre esto, sobre el romanticismo alemán. Se van a sorprender ustedes, pero había mucho católico en el romanticismo alemán. Estamos hablando de Gorres, por ejemplo, de Stolberg, por ejemplo, que también eran católicos, de Schlegel. Schlegel no se lo dije, pero fue el responsable de que Pedro Calderón de la Barca, que había sido olvidado, ciertamente volviese a recuperarse. O sea, el romanticismo alemán, uno de los escritores que lo influyó fue nuestro querido Pedro Calderón de la Barca. Algún día confío en que se pueda escribir una reseña de El mágico prodigioso, caballeros. Ojalá algún día. Eichendorff también era católico, por ejemplo, también Eichendorff era otro. Chamisso no lo era, Chamisso era descendiente de... Pero también tiene un cuento también... Tiene un cuento precioso también, Chamisso. Chamisso tiene un cuento... Peter Schleimil, por ejemplo. Y es muy parecido a otro de Eta Hoffmann. Uno pierde el reflejo y el otro pierde la sombra. Y ahí se darán cuenta que la sombra en realidad es el alma, por ejemplo. Y por eso... y la Maud Fouquet también. La Undina, por ejemplo, también es de este grupo de escritores. Eta Hoffmann, por ejemplo, no era católico, pero se casó con una polaca católica, con Misha, se casó con una polaca, aunque estuvo enamorado de otra persona y creo que no le fue muy fiel. Eta Hoffmann es el Edgar Allan Poe alemán y es anterior al propio Poe. Por eso de ahí que valore tanto el caso de Eta Hoffmann. Es muy interesante también este tema porque Oscar Wilde ha tratado... Porque me gusta como el final que le da Oscar Wilde. Ya saben que Oscar Wilde todavía no era católico, pero en el final ya se va a ver que sí que se va a hacer católico. Confío en que algún día podamos hablar del famoso Fausto. Ya saben que hay dos Faustos católicos. Uno es La piel de Zapa, que me la he traído también aquí. Aunque no tengo crítica, esa no creo que la pueda escribir, pero bueno, ya veremos, a ver qué pasa. A ver qué pasa y a ver si podemos... A lo mejor puedo intentar escribir una reseña, aunque no sé si podría hacerla aquí porque ya me falta muy poco tiempo. Ya, el día 9 yo creo que ya me voy para Valladolid, ciertamente. Por lo que se les pide disculpas y perdón por no poderlo. Pero el final de El pescador y su sombra es precioso, porque uno espera ciertamente que después de la tragedia, que no les voy a describir, uno espera ciertamente condenas y rechazos a estas criaturas y luego... vemos cómo la misericordia cristiana se acaba imponiendo. Para mí, Wilde es uno de los nuestros y un gran escritor católico, y yo lo aprecio mucho. A mí, Oscar Wilde, no tengo
empacho en reconocerlo, es uno de mis escritores favoritos. Yo personalmente, si quieren saber más del catolicismo de Oscar Wilde, de su homosexualidad ya se ha hablado muchísimo. Yo creo que su homosexualidad fue debida a que, en parte, por dos cosas, porque no se le dejó profesar la fe que él quería hacerse católico y se reunió con el padre Sebastian Bowden para ver si lo podía convertir, pero al final le disuadieron para que no se convirtiese. Y luego también porque él quiso casarse con la esposa de Bram Stoker, con Florence Balcombe, y al final se tuvo que casar con Constance Lloyd, y muy posiblemente ese fuese el motivo por el que finalmente diera rienda suelta a su homosexualidad, ciertamente, metiéndose en los líos. Al fin y al cabo, este hombre llegó a hacer cosas inaceptables y se le condenó por lo más estúpido, por una demanda que le hizo el marqués de Queensberry, que era un ateo furibundo y el inventor de las reglas del boxeo, personalmente. Esta novela también es muy interesante. Me preguntó el profesor acerca de ella si La princesa de los elfos tenía algo que ver, por ejemplo, con la... Por cierto, que el título que yo ya les dije que estaba mal. Es la novia de los elfos, no... Perdón, es la princesa de los elfos, no la novia del rey de los elfos, aunque ese título hubiera sido mucho mejor tirado. Ese título habría sido muchísimo más interesante, personalmente. Ese habría sido enormemente más interesante. Es una novela bastante interesante este tema. Este tema también es enormemente interesante, la novia del rey de los elfos, porque te habla de los peligros de los pactos y de la dificultad, y que cada vez que se consigue algo, a lo mejor luego hay que pagar un precio acerca de ello, quiero decirte. Esta novela no tiene nada que ver, por ejemplo, con la obra de Lord Dunsany, que eso me lo dijo el profesor Manuel Alfonseca, de La hija del rey de los elfos. También yo creo que esta obra, Lord Dunsany, la hija del rey de los elfos, por ejemplo, inspiró ciertamente también. Lord Dunsany, quiero decirles que es un escritor también enormemente famoso también. Eso se les quiere decir a ustedes. Después ve cómo está Magdalena, caballeros. Después me la voy a comer. Que sí, que me ha entrado un poquillo de hambre. Ciertamente es lo que tiene esto de trasnochar por las noches, caballeros. Que yo soy un vampirillo. Sí, cuando yo me hice un personaje en Eternam, por ejemplo, pues sí, le hice pálido le hice pálido como un vampiro. De hecho, se le llamaba el vampiro a mi personaje, pues debido a lo pálido que era. Eso se les quiere decir. Pero a lo que se iba, ciertamente. La historia por ejemplo, de la hija del rey de los elfos ya contaba la primera historia de amores entre humanos y elfos. Y yo creo, aunque a mí no me gustó por la visión tan negativa que había del cristianismo, muy diferente de la de Oscar Wilde, aunque el profesor me dijo que no era para tanto. De hecho al sacerdote no se le deja muy bien, por ejemplo, en esa novela. Y además es que se produce algo muy parecido a la tercera novela no sé si conocen ustedes la saga de Joram, de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Al final, pues pasa lo contrario. O sea, en un caso es el mundo de la magia quien se apodera de todo, y en el otro caso es el mundo de los humanos quien lo acaba destruyendo todo y quien acaba destruyendo el reino de Merinon. En parte debido a Joram, ciertamente, que es al final el que acaba trayendo la destrucción a su mundo. O sea, que Joram, por eso le pusimos en la lista de anticristos de ficción, no por otra cosa, ciertamente. Pues esta novela también me ha gustado porque hay otra novela que es ciertamente Encantamiento de Cuervos, donde también los elfos se mostraban a los elfos diferentes y con peor cara. De hecho, ya sé qué título le voy a poner a este vídeo, ciertamente. Se mostraban unos elfos siniestros, más corrompidos, podridos, más siniestros, una figura más siniestra. De hecho, el tema de los pactos es algo muy balduriano, muy del Baldur Gate, sobre todo el Baldur Gate 3, aunque ya en Throne of Baal ya había una quest, por ejemplo, casi fáustica, donde un personaje, pues Marlowe caía en manos del demonio Goethe y tú tenías que salvarle y librarle del pacto. De hecho, una de las subtramas del Baldur Gate 3 va a ser esa, o sea, tú tienes que hacer un pacto, precisamente, un pacto que luego tienes que romper, porque desde luego no voy a permitir que usted haga un pacto demoníaco y lo cumpla, y que encima el demonio se lleve su alma. Eso no se lo voy a permitir. Aquí
Este es un canal absolutamente católico y eso es tremendamente inmoral. Así que conseguí que mi amigo Turbiales rompiera el pacto. Me empeñé en eso. No iba a permitir que quedase en manos de este tipejo. O sea, además parece ser que se inspiraron en los abogados para hacer el tema de los pactos. Esto es enormemente interesante. Pero de eso va también esta novela. También tiene, esta novela tiene algo de un toque que a mí personalmente me gusta, por ejemplo. Porque habla de un pueblo de humanos, ciertamente. Habla de un pueblo de humanos que está cerca del bosque de los abetos, que es un bosque encantado y mágico. Ciertamente se ve que de hecho, esta novela también tiene un toque, por ejemplo, de dos obras que me encantan. Por ejemplo, una de ellas es... también está también el tema de los pactos, por ejemplo, en una saga que me gusta. Por ejemplo, se ha hecho novela y lo ha editado Nocturna, A.C.H. Smith, y es famosa porque participó en él un cantante. Me estoy refiriendo a En el laberinto. Ya saben que ahí salía la guapísima y bellísima Jennifer Connelly en esa película, ciertamente. Y luego está otra película que a mi hermana y a mí nos encanta. No sé si la incluiremos en la lista de las películas más interesantes de los años 80. Nos estamos refiriendo a Legend, donde también el personaje de Mia Sara acaba sucumbiendo ante el demonio de Tim Curry. A mí me encanta porque ahí aparecían unicornios, goblins, trolls de agua. Era fascinante. A mí es una de las películas más imaginativas y más interesantes de Ridley Scott. Y por eso personalmente he querido traerla. Y hay otra novela que no hemos hablado, de Elisha Kova, El pacto con el rey de los elfos, pero es un poco tonta. Es una típica novela romántica un poco hembrista para mi gusto. O sea, los personajes masculinos son tratados como idiotas y el comportamiento de la protagonista con el novio no me gustó nada. De hecho, le puse 3 estrellas, pero si la hubiera suspendido no hubiera pasado nada. La literatura actual tiene el problema de ser algo floja, si me permiten si me permiten mis suscriptores que se lo diga. De ahí que no me gustara. Esto no lo he incluido en mi crítica. Esto también es interesante porque estos elfos también pueden considerarse tener familiaridad con los muertos, estos elfos que aparecen aquí. No están muertos, pero podrían estarlo. De hecho, por ejemplo, ya saben que me fui a comprar el libro de Senderear de Félix Herraiz García, por ejemplo, me lo fui a comprar, pero también me llevé, por ejemplo, la trilogía de Sir Gawain el Caballero Verde, de Perla, y sobre todo Sir Orfeo, que fue todas traducidas por Tolkien. O sea, no fue el autor, que es un autor anónimo, pero todas parece ser que fueron por el mismo autor. Y el libro que más me gustó de todos fue Sir Orfeo. A ver, también me gustó... El Sir Gawain el Caballero Verde no lo leí porque ya lo había personalmente leído. Pero vamos, no tengo ningún problema en volver. Esa crítica no la llegué a escribir. Leí el libro, leí tanto Perla, que es la historia de una niña muerta, como Sir Orfeo. Y es que Sir Orfeo tiene mucho que ver con esta historia también, se parece mucho. También es el mito de Orfeo y Eurídice, también Fresa Verhagen trató este tema. Que Eurodis, por ejemplo, sí, Eurodis, ese personaje también aparecía en un videojuego del Neverwinter Night, en este caso la expansión Shadow of Adentrid, y era la medusa malvada de la historia final. Eso se lo quiero a ustedes contar, por ejemplo. Pues el protagonista, Sir Orfeo, tenía que ir al reino de los elfos, de las hadas, era el reino de las hadas, para rescatarla. Por cierto, que hay que rescatar también un relato muy interesante de G.K. Chesterton, Los pecados del príncipe Saradine, que aquí nos cuenta ciertamente que la idea que tenemos de los cuentos de hadas se ha malinterpretado por la época victoriana, y que estos relatos, que en realidad pienso en los relatos de los hermanos Grimm y de Perrault, no se escribieron para niños, se escribieron para adultos. Por eso son tan crueles y tan sanguinarios estas historias, y por eso hay historias tan truculentas. Pero se cometió el error, se decidió que dejarlos en el cuarto de los niños, y de eso Tolkien, el monstruo y sus críticos, trató de este tema, y sobre los cuentos de hadas. Sobre los cuentos de hadas trató este tema y comentó la aberración que suponía eso, ciertamente. Por cierto, ahí demostré que J.R.R. Tolkien era un escritor muy apreciaba muchísimo a G.K. Chesterton y lo citaba en 5 ocasiones, a pesar de que
podrían no gustarle ciertamente. Podrían no gustarle personalmente. Podrían no gustarle cómo G.K. Chesterton interpretaba los temas míticos, como la balada del caballo blanco. Con todo, en Los pecados del príncipe Saradín le deja bien claro el padre Brown a Flambeau que personalmente que los que escribían cuentos de hadas sabían más que usted, y que no siempre lo que ocurre en los cuentos de hadas es agradable. Puede decir que no siempre es malo entrar en el reino de las hadas, pero que siempre hay peligro en ello. El tema de los reinos de las hadas aparece mucho. No sé de dónde sacaría esta idea. No sé si de los románticos alemanes o, por ejemplo, de escritores como George MacDonald, al que G.K. Chesterton llamaba el franciscano de Bordiguera. Y sin más, vamos a contarles la historia. Esta es la historia, por ejemplo, de unos reyes muy ancianos que tienen una hija y necesitan casarla porque a ellos se les acaba el tiempo. El rey es una persona colérica e irascible que lleva muy mal los contratiempos y está preocupado porque el heredero de su hija Floralice no esté a la altura de las circunstancias o no sea lo suficientemente bueno para ella. Vemos que la madre se preocupa muchísimo de su hija y también la criada. Vemos que el día en que va a llegar el pretendiente o el pretendiente y el aspirante a su mano, el príncipe Armandel, por ejemplo, la chica está como cansada, pálida, está como si tuviera una anemia y no se puede tener en pie, y piensan que esto es más bien como una señal de desagrado. Cuando llega el príncipe Armandale y atraviesa el bosque de los abetos, y esto me ha recordado un poco, aquí por ejemplo se convive ciertamente el mundo de los humanos con el mundo, por ejemplo, de la magia. En este caso pasaba lo mismo, por ejemplo, en una novela muy interesante, pero mucho mejor película. Nos estamos refiriendo a Stardust, de Vaughan, con dos actores que me encantan, como Charlie Cox, por ejemplo, y Claire Danes. Es muy interesante. Y también salía por ahí Ben Barnes, que luego interpretaría al príncipe Caspian, por dar una nota de color a mi siguiente crítica, ciertamente. Pues era muy interesante porque ahí salía ciertamente, era el mundo. Y también, por ejemplo, yo ya saben también que leí mucho los cuentos de rojos, verdes, amarillos, azules. Y me parece que fueron los cuentos azules de Andrew Lang, que aparecía el cuento del castillo de Soria Moria, de Ahorsen y Moe, que era aquí una especie de héroe que se dedicaba a rescatar princesas y se adentraba a tierras que no habían sido pisadas por cristianos y que se tenía que enfrentarse a gigantes. Y cada vez que rescataba a una princesa de algún castillo, pues el gigante tenía una cabeza, luego tenía 3, luego tenía 6 y tenía que írselas cortando todas. Ese cuento fue uno de mis favoritos, el castillo de Soria Moria. Y las malas lenguas dicen que Moria ese nombre fue el que inspiró, por ejemplo, el nombre de Minas Moria de los enanos. No tanto, por ejemplo, el tema de Abraham, aunque ahora se sabe ciertamente que los enanos, este tema lo abundaremos cuando tratemos la obra del padre José María Pérez Chávez de S. Lewis y Narnia, pues parece ser que los enanos serían una alegoría de los judíos, ciertamente. Es muy interesante. Ya hablaremos cuando toque de este tema. Ya se hablará cuando toque. Pues nos habíamos quedado con el príncipe Armandale, que finalmente llega y resulta todo lo que desean. Es guapo, apuesto, joven, rico, lo tiene todo absolutamente y cae en gracia a los ciudadanos del lugar y también a los reyes. Entonces se reúne con la princesa, pero la princesa es que no está para muchos trotes, o sea, está cansadísima, exhausta, muerta de agotamiento. El físico que se encarga de reconocerla y de ver su estado de salud no ve ningún problema de salud, o sea, ningún problema de salud. Esto, por supuesto, encoleriza al padre. Y el pretendiente Armandale piensa que ha sido rechazado. Debe decírseles una cosa, que ya había tenido lugar algo muy extraño en el bosque de los abetos, ya había sufrido encantamientos y habían estado a punto de quedarse el príncipe y su corte dormidos, y había sido un amigo del protagonista, Bertolt,
el que personalmente había salvado a la corte y al protagonista de caer dormidos de caer dormidos y de encontrar un destino que a lo mejor peor que la muerte. Peor que la muerte, caballeros. A lo mejor yo creo que les hubiera pasado lo mismo que a los personajes de Sir Orfeo. O sea, que cuidado que este mundo no es tan maravilloso ni tan idílico como ustedes piensan, ciertamente. Este mundo de las criaturas féricas, de los Longoabi, como diría C.S. Lewis en ciertamente, ciertamente en La imagen descartada, ciertamente. Espero que algún día se pueda hacer una reseña, aunque es un libro un poco difícil y un poco árido. Puede que les cueste un poco ese vídeo. Ese vídeo puede que sea un poco duro para ustedes, pero aquí estamos para tratar de todos los temas que se pueda. Y de diferentes temáticas. Pues el príncipe llega y cree que la muchacha no es que esté cansada, sino que es tibia con él. Ciertamente. Y entonces, pero en lugar de marcharse a su tierra, yo lo hubiera hecho, si hubieras visto este rechazo, decide quedarse. Y aquí más o menos en mi crítica saqué una cosa muy interesante. Hablé ciertamente de un libro maravilloso que es Europa y la fe de Hilaire Belloc. ¿Qué es lo que pasaría? Que simplemente vemos la historia como algo que ya ha ocurrido y que ciertamente ya por eso sabemos lo que va a pasar y ya traemos consecuencias, pero que lo interesante de la historia es pensar, es hacer como que vivimos en ese mismo momento y no saber lo que va a pasar. Y eso es lo que exactamente hace este personaje, el príncipe Armandale, que decide quedarse y entonces recibe la ayuda de un misterioso pájaro, un cuervo, que es el que le da unas pistas de lo que le pasa a la princesa. Nos damos cuenta que esta princesa tiene un anillo, y ese anillo es mágico. Y ese va a ser la clave del asunto. Hay un momento que a mí me pareció el más conmovedor de la novela, y ese momento es ciertamente cuando la madre del protagonista, que no sé por qué, está como la hija también, preocupada, está como preocupada, está ansiosa y también como hay como una cierta prevención, o sea, hay algo que preocupa a la reina, ciertamente, no se sabe lo que es, pero hay algo que preocupa a la reina. El padre está un poco más colérico, irascible y no ayuda. También es muy interesante el físico en esta historia, el físico, y también algunas de las criadas son muy interesantes, pero lo fascinante es la historia de un hombre que está dispuesto a todo para salvar a su amada, aunque la amada todavía no se haya decantado por él. Ciertamente. Hay un momento en que la reina le propone al príncipe Armandale que abandone a su hija Floralice, pues ese es el nombre de la muchacha, y que vuelva a su reino. Y ese es uno de los momentos más conmovedores de la historia. Ciertamente, por supuesto, este personaje, el príncipe Armandale, irá y descubrirá lo que ha pasado. Estos elfos se debe decir una cosa. Son muchísimo más cercanos, por ejemplo, a los de Mirwood, o sea, están más cercanos a los Sindarin y a los elfos silvanos que, por ejemplo, a los elfos de Valinor, por ejemplo. Y de hecho para mí se parecen más a los elfos de Poul Anderson o los de Margaret Rogerson, de esa novela de la de los cuervos, ciertamente, de Conjuro de Cuervos, que al final a mí no me gustó nada, que empezó muy bien, pero acabó muy mal, porque al final fue un quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Pero son más parecidos esos elfos a los que aparece, a los de la obra de Tolkien, ciertamente. Es muy interesante porque aquí se puede jugar con la idea de que el elfo no es tan maravilloso. Y ciertamente, y aquí ya saben una cosa, ciertamente, que los cuentos de hadas eran muy sibilinos, no te podían decir que lo que se trataba era de alertar a los niños a que se mantuvieran lejos de la brujería y ciertamente de ciertas prácticas mágicas y del tema de los pactos. Por ejemplo, ustedes conocerán a la famosa figura de Rupelkinski, ese hombre que podía convertir la paja en oro, ¿no? Pues si supieran el origen de Rupelkinski, no creo que les gustase tanto ese personaje, ciertamente. En ese personaje también vemos el tema del pacto demoníaco. Estamos ante... Y es lo mismo que pasa aquí, o sea, aquí se paga algo.
sin embargo, al final, en este caso, el amor de un joven y el valor de un animal, y ciertamente un personaje que se redimirá, y no les puedo contar más de esta historia porque se la destrozaría, un personaje que se redimirá serán las claves para el feliz desenlace de esta novela. Yo ciertamente me encontré un fallo en esta historia, por eso he tenido, supongo que meter tanta paja y tanta cháchara, y ciertamente el fallo que encontré es que esta novela, igual que Sir Orfeo, que el caballero Sir Orfeo me gustó más que esta historia. De hecho, esta historia me sorprende que sea para niños de 9 años porque la historia que se cuenta es tremendamente oscura, madura y adulta. Esto es lo que me ha sorprendido a mí. Pero lo que me hubiera gustado que esta historia hubiera sido más larga y hubiera desarrollado muchísimo más. Que se hubiera tomado más tiempo para contar esta historia y para madurarla. A ver, que está muy bien, que yo me alegro de que no todos los libros tengan que ser largos como volúmenes de enciclopedias, pero en este caso sí que me hubiera deseado que este libro hubiera sido largo. Igual ciertamente que la novela, por ejemplo, me hubiera gustado que también hubiera sido como la novela que me hubiera gustado que también como Sir Orfeo hubiera tenido más páginas y que se hubiera tomado más tiempo. Y hombre, esta trama yo creo que a mí me hubiera gustado que hubiera quedado abierta, ciertamente. Los elfos, ya se imaginarán ustedes, no salen hasta casi el final, ciertamente, bueno, y a lo mejor desean vengarse, así que yo no descarto que pueda haber una segunda parte de esta historia. Y estoy ansioso por saber si hay más criaturas mágicas, si hay enanos, hay gnomos, hay halflings, o hadas, brownies, lo que sea. Sería muy interesante hacer una exploración de este mundo. Estuve dudando qué nota ponerle, si ponerle un 3 porque esta historia es un poquito naif para mi gusto, o ponerle 4 estrellas. Finalmente opté por ponerle 4 estrellas sobre 5. Bueno, lamento no haberles podido ofrecer una crítica mejor, pero creo que este libro merecía ciertamente una reseña y que ustedes lo conocieran. Y además tiene que haber novelas para todos los públicos. No lo voy a poner en la lista de novelas para niños porque este tema también es muy adulto y corcho. También hemos tratado aquí temas un poquito... como ese tema de ciertas relaciones entre parientes que no creo que sea bueno que los niños lo escuchen. Bueno, pueden escucharlo siempre que estén acompañados con adultos que se lo expliquen, ciertamente, y expliquen lo malo que es eso. De ese tema supongo que del tema de las relaciones entre consanguíneos y familiares ya se hablará cuando se trate el tema del asirio. A esta novela finalmente le pongo un 4 sobre 5. Espero que esta crítica haya sido de su gusto. Se les vuelva a decir, por favor, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir notificaciones y posten comentarios y espero que hayan disfrutado de este maravilloso libro. Nada más, que Dios les guarde a todos los que vean este vídeo. Y mi siguiente vídeo, sí, ya saben que será C.S. Lewis y Narnia. Y ojo, no descarto hablar de cierta interesantísima novela, que dio lugar a una maravillosa película en los 90. No les digo cuál va a ser, pero yo creo que ustedes se lo podrán imaginar, ¿sí? Sí, y aparecen unos adorables animalitos que a Trumpy le dan un miedo. Bueno, espero que hayan disfrutado y que Dios les guarde a todos.